Cuando Juan el Bautista ve a Jesús, lo describe como el Cordero de Dios. Y aquí quiero que nos detengamos un pequeño momento para analizar qué significa que Jesús sea el Cordero de Dios. Cuando piensan en un cordero en la Biblia, ¿qué se les viene a la mente? Un borreguito blanco. Suavecito. Suavecito. ¿Qué más? Un borreguito sacrificado. Un sacrificio. Sacrificio otra vez. Muchos borreguitos suavecitos. No, Valdo está pensando en dormir y contar borregos. Un rebaño. Un pastor. Un pastor. Hay varias imágenes, ¿no?, que se nos vienen a la mente cuando uno piensa en corderos. Y uno fue precisamente la del sacrificio, que se mencionó aquí unas 2 veces. ¿Quién es el que ofrecía un cordero a sacrificar? ¿Por qué? Ok, por el pecado que ellos tenían, ¿no? Aquí, ¿quién en todo caso estaría ofreciendo a Jesús? Si es el Cordero de Dios, ¿quién es el que lo está ofreciendo? Diosito. Ok, entonces si es Dios, porque pues es el Cordero de Dios, ¿por qué Dios? ¿Qué pecado cometió Dios? Nos creó. Su pecado fue crearnos. Pecado, ¿verdad? Crear. Sí, es cierto. Bien, quería que pensaran en todo esto, porque si se dan cuenta, caemos en conflictos cuando empezamos a pensar en Jesús como un cordero de sacrificio. Porque si vamos a acabar concluyendo que, bueno, si Dios es el que lo está ofreciendo, pues algo entonces tuvo que tener culpa a él, ¿no? Pero hay similitudes, obviamente, con eso. Pero Juan, no el Bautista, sino Juan el que escribió el Evangelio, él describe a Jesús como cordero, pero como el cordero de Pascua. De hecho, en toda la carta lo va a estar mencionando más como ese cordero de Pascua. Y ese va a ser pues un simbolismo importante en todo el libro de Juan. Pero hay una gran diferencia entre el cordero de sacrificios y el cordero de Pascua. ¿Alguien sabe cuál es la diferencia? El de Pascua lo ofrecieron cuando los israelitas iban a salir de Egipto y lo pusieron la sangre en la puerta para que el ángel de Dios no los matara. Okay, pero ¿cuál sería la diferencia con un cordero de sacrificio? Que por el cordero de sacrificio lo iban a entregar ahí al templo para que redimiera sus pecados. Ok, entonces para ti la diferencia está en la ubicación de donde se usaba el cordero, ¿no? En cómo se usaba. Uno era para recordar que habían salido de Egipto. Uno era para pasar por alto los pecados y el otro era por los pecados que había. Bueno, así lo entiendo yo, porque significaban la paz puede pasar por alto, ¿no? ¿Cuál es tu pregunta exactamente? No te entiendo. ¿Cuál es la diferencia entre el cordero de Pascua y el cordero de sacrificios? El de Pascua era para que no se muriera el hijo, el primogénito. Y el otro, el de sacrificio, pues por los pecados que uno comete. Okay. ¿Alguien más tiene alguna otra? Que el cordero de sacrificio era cada año para perdonar todos tus pecados. El de Pascua fue exclusivamente cuando pasó lo de la muerte de los primogénitos de Egipto. No, pero también se celebraba cada año ese. Que no se celebraba cuando salieron de Egipto, que les dijo pongan en su En el dintel. Y eso es pasar por alto, porque ahí no iba a llegar la muerte, ¿verdad? Sí, entonces, aquí las diferencias, si se dan cuenta, a veces como que ya pensándolo, hasta nos podemos hacer un poquito de bolas porque estamos tratando de pensar, ¿realmente hay diferencias o no hay mucha diferencia, no? Pero sí hay diferencia. Valdo creo que fue el que más se le acercó y Carla. El cordero de Pascua no era para perdonar ningún pecado. ¿Para qué era? Pues lo que dijo Carla y Osvaldo, era para separar o diferenciar a los israelitas de los egipcios. Entonces cuando Dios pasara a matar a los primogénitos, no iba a matar al de los israelitas.
Así que la palabra Pascua, como bien decía Mario, significa pasar por alto. ¿Pero qué estaba pasando por alto? Pues la casa de los israelitas. Entonces servía para separar a los israelitas de los egipcios y era para liberar a los israelitas de la esclavitud y ser encaminados a la tierra prometida. Entonces cada año celebraban esta cena de Pascua precisamente para estar recordando ahora sí que esa historia. Entendiendo esto, pues entonces cuando a Jesús se le describe como el Cordero de Pascua, ¿qué significaría? Según entiendo yo que dice que el Señor, ya nuestro Padre, ya no quería sacrificios de vacas y todo eso. Entonces su hijo se ofreció, ¿verdad? Y como dice la Biblia, no quisiste el sacrificio, me ofrezco yo para salvar. Bueno, ahí sería regresarnos a la idea de que sería un cordero de sacrificio y no el de Pascua. Pero si Jesús se describe como el cordero de Pascua, ¿qué significaría para nosotros eso? Te estás regresando al cordero de sacrificio. Acuérdense otra vez, el cordero de sacrificio es para perdonar los pecados. ¿El cordero de Pascua para qué era? Para diferenciar al israelita del egipcio, para liberarlos de la esclavitud de Egipto y para encaminarlos a la tierra prometida. Entonces, si Jesús es el cordero de Pascua, ¿qué es lo que está haciendo? Separando al pueblo de Dios de los que no son, es decir, separar a quienes lo siguen y de quienes lo rechazan. Nos libera de la esclavitud, pero no de Egipto, sino del pecado, y es Jesús quien nos encamina a la nueva tierra prometida. A veces cuando leemos la historia del Éxodo casi siempre nos quedamos nada más con la parte de la sangre del cordero que se usaba como pintura, ¿no? Sobre los marcos de las puertas, que era lo que protegía, pues, a los israelitas de la muerte. La hermana Cela y Carla mencionaron ese aspecto. Pero eso es una idea, aunque sí es lo que pasó, pero es una idea inconclusa, porque hay que recordar que se tenían que comer el cordero. Entonces era una cena, no nada más era matar al animal y ya. Tenían que comerse el animal, era una cena. El tener el cordero dentro de uno era lo que diferenciaba a uno del pueblo de Dios de uno del pueblo de Egipto. ¿Qué hacemos los domingos que se parece a eso? El memorial o la Santa Cena. Es comer el cordero lo que nos está diferenciando de quienes son cristianos y quienes no. Entonces, ven cómo se conecta toda la historia desde Egipto hasta acá. Ahora, en la historia del Éxodo, Israel pues es rescatado de estos poderes de oscuridad del mundo, ¿no? En este caso Egipto. Pero aquí, según Juan, el Cordero de Dios no solamente viene a liberarnos de esos poderes de oscuridad, sino que viene a quitar la oscuridad misma. Nos dice que es el Cordero de Dios que viene a morir por el pecado o a quitar el pecado. A quitar el pecado. Y hay una gran diferencia entre un animalito que te ayudaba a pasar por alto un pecado a uno que te está quitando el pecado completamente. Como bien decía Mario, el otro nada más era pues como que pasar por alto, era pues tienes el pecado, pero pues te voy a dar chance, como si no te lo contara. Pero hay una diferencia entre eso y de plano quitar el pecado de por medio. Dice Juan 1, 4 y 5 que en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no lo dominaron. Si ustedes prenden aunque sea una velita en la oscuridad, pues ya no hay oscuridad, porque la luz de la vela pues alumbra el cuarto. Las tinieblas nunca pueden dominar donde hay luz, siempre van a desaparecer. Y eso es lo que vino a hacer Jesús, a desaparecer pues todo lo que es el pecado. Pero no solamente eso es importante, sino que a diferencia del Éxodo, ahora el mundo entero es liberado, no solamente el pueblo de Israel. Esta operación de rescate abarca toda la creación. Es decir, no solamente abarca a los israelitas o los judíos, no solamente abarca a los que no son judíos, sino incluso a plantas, incluso animales, al planeta entero. Romanos 8:21 nos dice que la creación entera va a ser liberada de la esclavitud de la destrucción. ¿Quién es el único que puede arreglar la creación entera? Pues el que la creó. ¿Qué nos indica esto acerca de Jesús que viene a arreglar esto? Pues que es Dios. Juan lo está describiendo como Dios. Pero Dios no está haciendo este arreglo solo. Así como Dios comenzó el pueblo de Israel a partir de 12 patriarcas, Jesús inicia el pueblo de Dios a partir de 12 apóstoles.
Y en estos versículos leímos precisamente ese comienzo de esos seguidores. No es que Dios necesite ayuda para cambiar el mundo, pero la realidad es que nosotros fuimos los que lo echamos a perder y somos los que estamos echándolo a perder todavía. Y debemos ayudar pues a limpiar ese desastre que nosotros mismos estamos causando. Un buen padre, por ejemplo, no necesita que su hija le ayude a arreglar el carro, pero le gusta que su hija esté ahí para convivir con ella, para convivir ella con él, para que ella aprenda pues a hacerlo cuando el papá ya no esté. Una buena madre igual, no necesita que su hijo le ayude a cocinar, pero le gusta que el hijo esté ahí, porque así conviven ellos dos. Y también él pues aprende a cocinar cuando la mamá ya no esté. Esperemos, ¿no? O viceversa, como funcionan en sus hogares esas relaciones con sus hijos. Bueno, lo mismo sucede aquí. Jesús inicia este movimiento para arreglar el problema que nosotros causamos día con día. Pero él sabe que en algún punto no iba a estar entre nosotros. Y entonces sus seguidores tenían que seguir con ese movimiento. Sus seguidores tenían que ir a juntar más seguidores para que esos seguidores juntaran más seguidores y esos seguidores, y así nos vamos yendo, ¿no? Y ese movimiento de esa transformación pues siguiera arreglando el problema. Eso es lo que somos los cristianos. O más bien pues eso es lo que deberíamos hacer. Hoy, por ejemplo, que salimos con el grupo de chavos, pues eso es parte de lo que hicimos. Ir a limpiar playas a veces no suena como gran cosa, pero eso es precisamente tratar de ayudar a arreglar el problema que todos los demás en la ciudad están causando. Y eso es lo que el cristiano pues tiene que hacer. Aquí Juan, otra vez el evangelista, no Juan el Bautista, nos describe cómo Andrés y otro discípulo, que probablemente va a ser este Juan, están buscando al Mesías. El testimonio de Juan el Bautista es lo que los dirige hacia él. Él les dice, ven, el que está ahí, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese es el que tienen que seguir. Dice los versículos 35 al 37 que ahí estaba Juan con sus 2 discípulos y vio a Jesús pasar y les dijo, ahí está, es él, síganlo. Y esos 2 discípulos dejaron a Juan y comenzaron a seguir a Jesús. Creo que varias cosas podemos aprender aquí de Juan el Bautista. Una es que a muchos de nosotros nos costaría trabajo dejar la batuta y decirle a alguien, sí, siga a otro maestro que sabe más que yo. Nos cuesta trabajo admitir que tal vez yo no sé todo. Y vamos a querer a veces acaparar a los alumnos, a los discípulos y decir, no, aquí nada más puedes aprender y punto. Pero Juan les dice, no, sí, ustedes son mis discípulos, pero síganlo a él es al que tienen que seguir. Otra cosa también es que en la ordenanza de Jesús de ir y hacer discípulos, a veces nosotros nos llegamos a confundir y a veces pensamos que estamos haciendo discípulos nuestros, pero no es así. Nuestro trabajo es señalarle a la gente, ahí está Jesús, síguelo a él. La gran comisión de ir y hacer discípulos se refiere de hacer discípulos de él, no discípulos nuestros. Si leen el libro de Juan, van a notar que se trata precisamente todo el libro acerca de seguir a Jesús. Al principio eso podría parecer que el significado pues es un simple movimiento de ir tras él, ¿no? Pero conforme uno se va adentrando a la historia, el significado se vuelve más profundo. Se trata de fidelidad. Seguir a Jesús significa que vamos a serle fieles a él. Y eso pues describe nuestras vidas también. No solamente se trata de seguir a Jesús de lejos. Conforme lo vamos siguiendo, esa relación se va a ir convirtiendo en una relación de fidelidad. Y es una fidelidad mutua. Andrés y Juan piensan que son ellos quienes están buscando al Mesías y no se dan cuenta que el Mesías es quien los está buscando a ellos. Juan 15:16 dice, ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los designé para que vayan y den fruto y que su fruto permanezca. Y es por eso que cuando ellos comienzan a seguirlo, si se dan cuenta, de repente Jesús se regresa y para verlos de frente y les pregunta qué buscan. Él ya sabe que ahí están buscándolo, pero ellos no saben que él los estaba buscando a ellos y les dice, ¿qué están buscando? Y esta pregunta es una pregunta difícil de responder. ¿Qué buscan ustedes? Piénsenlo. Cuando decidieron seguir a Jesús, así como estos 2 discípulos, ¿qué estaban buscando? ¿O qué siguen buscando? ¿Cómo podemos saber qué buscamos si no es hasta que tal vez lo encontramos? Y como estas preguntas son difíciles de contestar, si no es que a veces hasta imposibles, es que Dios toma la iniciativa de buscarnos primero. No sabemos qué buscamos muchas veces.
Muchas veces no sabemos ni qué propósito tenemos en esta vida y pasamos toda la vida buscándolo. Y a veces no sabemos que ese propósito ya nos encontró desde cuándo. Pero el decir que Él nos busca primero no significa que tenemos un rol pasivo. Al contrario, somos cuestionados, somos retados y se nos hace responsable de la dirección que nosotros tomemos o que busquemos en la forma en que estamos viviendo. ¿Tú qué buscas? ¿Qué quieres que Jesús haga por ti? ¿Lo seguirás para encontrar lo que buscas? ¿Lo que buscas te conviene? ¿Lo que le pides a Jesús o a Dios es algo que realmente vale la pena? ¿Es algo que te va a mejorar? ¿O nada más estás pensando en darte a veces gustos? Y esta pregunta que hace Jesús, ¿qué buscan? Es una pregunta que se nos hace a todos. Y en algún punto la vamos a tener que responder. ¿Cuál fue la respuesta de los 2 discípulos? Alguien que lo cheque ahí de rápido. ¿Qué respondieron a esa pregunta? ¿Dónde te hospedas? Jesús les pregunta qué buscan y ellos qué responden a esa pregunta. ¿Respondieron qué es lo que buscaban? No. Más bien hicieron otra pregunta. ¿Dónde te estás quedando? ¿Dónde te hospedas? ¿Dónde habitas? ¿Dónde moras? Dice la tuya, ¿no? Chiva. Esta pregunta por el momento es pues, simplemente una pregunta para saber una dirección. ¿Dónde vives, Jesús? Pero conforme avanza uno en la lectura del Evangelio de Juan, vamos aprendiendo que la meta de toda búsqueda humana es ese lugar en donde Jesús habita o en donde Jesús mora. Y Juan nos va a decir que Jesús habita en el Padre y que los discípulos habitan en Él. O en palabras de Pablo ahí en 1 Corintios 3:16, ¿no saben que ustedes son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? ¿Dónde habita Jesús? ¿Dónde mora Jesús? En sus discípulos. Pero Andrés y Juan no están listos para esa conversación todavía. Ellos preguntan, maestro, ¿dónde te hospedas? Y él solamente les contesta, ¿qué? ¿Qué dice el siguiente versículo? Vengan y verán. Esa es la respuesta de Jesús, vengan y verán. Apenas comenzaba el camino para ellos. Aún había mucho que aprender para ellos. Pero eventualmente, en donde Jesús se hospedaría, sería dentro de ellos, dentro de sus discípulos. Dice el teólogo Leslie Newbigin que Jesús responde, vengan y verán. Y el conocimiento de ese verdadero habitar, que es la meta del viaje humano, nunca puede llegar simplemente por una cuestión de una teoría. Hay una visión, una teoría, pero depende de primero que vengas. Hay que aceptar el reto de la fe. La fe no es un sustituto de segunda mano para el conocimiento. Es la condición previa e indispensable para el conocimiento. Y esto es cierto en todas las esferas, pero supremamente cierto cuando pensamos en el conocimiento de Dios. Andrés y Juan aceptan el reto y lo siguen, pero no se quedó en que ellos dos siguieron a Jesús. Andrés, ¿qué es lo que hace? Va por su hermano, va por Pedro. Eso es ir y hacer discípulos, es compartir el descubrimiento. ¿Andrés era un erudito en teología? No. ¿Sabía todo acerca de Jesús cuando fue a decirle a Pedro que habían encontrado a Jesús? No, apenas lo conocieron. Apenas Juan el Bautista les dijo, ¡ay, es ese! Y, ¿es ese? Ok, déjale aviso a Pedro. Pero ¿qué tanto sabía acerca de Jesús? ¿Qué tan larga había sido la conversación con Jesús? ¿Qué buscan? ¿Dónde habitas? Vengan y vean. Voy por mi hermano. Eso es todo lo que saben. Simplemente lo encontró y fue a contarle a su hermano el descubrimiento. A veces nosotros nos frenamos de decirle a otras personas acerca de Jesús con esas excusas. Es que no sé suficiente Biblia. Es que, ¿qué tal si me hacen una pregunta difícil de contestar? Es que. ¿Qué excusa puso Andrés? Ninguna de esas. Con lo que has descubierto, ve y habla de Jesús a otros. No necesitas ser un experto en la Biblia para hacer eso. Y si te hacen una pregunta difícil, pues invita a esa persona a descubrir la respuesta juntos. En lugar de decirle, híjole, la verdad no sé, pues ya ni vengas.
Dile, oye, la verdad yo tampoco me la sé, pues vamos juntos a investigarla, ¿no? Y aprende con esa persona. Cuenten a otros lo que han encontrado ustedes en Jesús. Es así de simple. A veces complicamos el evangelismo demasiado porque pensamos que tenemos que ser teólogos eruditos para poder hacerlo. Simplemente dile a la gente, pues mira, conocí a Jesús, esto es lo que he experimentado, pues te invito a que experimentes lo mismo. Que cada persona camine a su paso con Jesús, pero preséntaselo a otros para que ellos también puedan caminar con Él. Cuando Andrés trajo a Pedro, Jesús lo miró y le cambió el nombre de Simón a Cefas. Simón significa desierto y Cefas o Pedro significa la roca, no el pelón de las películas. No te vayas a emocionar, Amelia, ya. Contrólense. ¿Qué nos indica esto? Cuando Dios le cambió el nombre a Jacob por Israel, no solamente le estaba cambiando el nombre, le estaba dando una nueva identidad. Y eso es lo que Jesús está haciendo con Pedro. Le está cambiando la identidad. Y eso es lo que hace con todos nosotros. Cuando nosotros comenzamos a seguir a Jesús, ya no estamos definidos por quienes éramos, sino por quienes vamos a ser en Él. Nos dice Apocalipsis 2:17 que al vencedor le dará un nombre nuevo. O en palabras del mismo Juan, ahí en Juan 1:12 al 14, dice que todos los que lo recibieron les dio el derecho de convertirse en hijos de Dios, es decir, en los que son fieles a su nombre, que no nacieron de sangre o de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de la voluntad de Dios. Y nos dice que el verbo Jesús se hizo carne y habitó entre nosotros. Otra vez noten esa palabra habitar ahí. Jesús es el Cordero que nos liberó del pecado que nos tenía esclavizados. Es el Cordero que nos da una nueva identidad que ya no está definida por la esclavitud. Es el Cordero que nos lleva hacia una nueva tierra. Nosotros que hemos sido convertidos en hijos de Dios debemos permanecer entonces fieles a Él, porque haciendo esto Dios habitará en nosotros. Pero no solo eso, debemos hacer discípulos. Así como Juan el Bautista debemos funcionar como testigos de Él. Dice Hechos 1:8, serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. ¿Hasta dónde hay cristianos en el mundo? En todos lados. Tal vez vemos nuestra iglesia y decimos, no somos un grupito chiquito. Pero el mensaje se ha compartido por todos lados. De alguna manera hemos estado haciendo el trabajo que tenemos que hacer. Y esto significa que nosotros tenemos que presentar a Jesús a otros. Pero tenemos que tener en cuenta que nosotros no somos quienes vamos a cambiar a los demás. Ni vamos a causar pues un impacto transformativo en sus vidas. Hay que dejar que Jesús se haga cargo de eso. Ese es el trabajo de Él. Nosotros solamente tenemos que ser testigos de Él. Queremos transformar el mundo, queremos hacer que el mundo sea un lugar mejor, pues hay que hacer más discípulos de Jesús. Enseñarles a las personas qué es lo que significa ser cristiano. Cosas como lo que hicimos hoy en la mañana. Ir y cuidar. Una playa es ir y cuidar al prójimo. Y cuidar al prójimo es amar al prójimo. Y Jesús nos dijo que la ley se resumía en dos cosas, amar a Dios y amar al prójimo. Si aún no somos seguidores de Jesús, pues ¿qué estamos esperando, no? Mientras vives, pues obviamente tienes la oportunidad de llegar a ser hijo de Dios, a vivir bajo hábitos mejores que los que tienes pues muchas de las veces y que te están destruyendo. Tienes la oportunidad de transformar el mundo que te rodea. Y si ya eres seguidor de Jesús, pues recuerda que tienes una identidad diferente. No regreses a esos malos hábitos. Permanece en Él para que Él permanezca en ti. Y preséntale a Jesús a otros. Enséñales que hay una manera alternativa de vivir, que hay una manera mejor de vivir la vida que tenemos. Allá afuera hay mucha gente que está buscando vivir mejor, que está buscando a Jesús, aunque muchas veces, así como los discípulos, pues no saben qué es lo que buscan. Ayúdales a entender qué es lo que están buscando. Vengan y verán, dijo Jesús. Así que vayamos a Él y vamos a ver qué tiene para nosotros, recordando que eso significa seguirlo y serle fiel.